es un tema bien sensible, pero hemos observado los últimos días cómo el enemigo sigue con sus artimañas, implementando diferentes estrategias para confundir a la humanidad. Ya habíamos estudiado este tema, pero ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a aclarar el tema de los diezmos. Vamos a explicar esto porque los diezmos, a través de la historia se ha confundido mucho esta palabra y se ha utilizado de diferentes maneras. Incluso hemos escuchado congregaciones que amenazan a las ovejas haciéndoles creer que si no lo dan van a ir al infierno. Y la Biblia nos muestra lo contrario. Nos muestra que a los que lo piden no están haciendo la voluntad de Dios. Y Dios les dice en muchos versículos de la Biblia que para ellos está preparada la más densa oscuridad si lo hacen con mala intención. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque esta semana, platicando con una persona que está sacando un curso teológico, es pastor, me explicó que a un instituto teológico les están cobrando 500 quetzales para impartir este curso, que es de motivación espiritual en sus palabras, pero que ahora les están enseñando que a las ovejitas, como Jesús les quitó el diezmo, y eso ya es evidente, y muchas personas ya lo descubrieron, que el diezmo quedó eliminado en los libros de Hebreos del capítulo 7 hasta el 10, porque cuando Jesús entró a este mundo, Él eliminó el diezmo. Entonces, como aquellos niños malcriados que le dice: papá, si no me quieres dejar ir a la discoteca, me voy a ir con mis amigos el fin de semana a la playa. Entonces, si Jesús nos quitó el diezmo, pues ahora vamos a poner nosotros el 30, 40%. Y yo me quedé sorprendido. Yo lo había escuchado el fin de semana anterior, pero me quedé aterrado cuando en el occidente me explica un pastor que le están cobrando ese curso y lo que ellos tienen que hacer es motivar a las ovejitas que aceptamos de que el diezmo quedó eliminado, lo están aceptando, pero que ahora hay que dar el 40%, el 50%, y eso sí es una herejía. Ayer salió aquí la palabra herejía en la predicación, y esa es la herejía, darle otra interpretación a la palabra de Dios. Entonces yo les aconsejo a aquellas personas, licenciado ya se conectó, que los que quieran aprender acerca de la palabra de Dios, licenciado, buen día. Ahora sabemos que muchas personas ya se están conectando en TikTok. Aquellos que nos están escuchando, yo les aconsejaría que procuren conseguir una Biblia, porque aquí van a aprender lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes puedan defender el punto de vista de Dios, no de nosotros.
y que nadie los engañe. Porque entendemos que ahora son más personas las que se están conectando y han puesto el interés de aprender acerca de la verdad. Pues este estudio va a ser largo, pero lo vamos a dividir en diferentes domingos, porque este curso ya lo impartí en Sololá con unos pastores que tenían la duda acerca del diezmo. Y como un preámbulo vamos a darnos cuenta que Dios ordenó la predicación sin pedir dinero, comenzando por los 12 apóstoles que Él escogió y los mandó a predicar y les dijo que no tenían que recibir dinero. Todo esto lo van a aprender los que están en TikTok, los que se están conectando, los que están presentes, y lo van a leer aquí en la Biblia. Y van a aprender unos versículos que se van a sorprender a aquellas personas que están aprendiendo, que son nuevos. Se van a sorprender y se van a hacer la pregunta, ¿por qué entonces las congregaciones nos esconden los versículos que Dios ha dejado escritos aquí en la Biblia? Vamos a hacer la introducción y hoy en la mañana precisamente estábamos hablando de que hay sectas que vienen a pelear con Jesús, que Él es eterno. Y en Hebreos 7, cuando Él eliminó el diezmo, al principio Él nos dice que Él no tiene ni principio de días ni fin de días, Él es la eternidad. Pero cuando Jesús vino y se despojó de su poder como Dios eterno, vino acá a la tierra como hijo. Cuando Él le dio la instrucción, así como ustedes están aprendiendo, le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, toda la predicación que hagan, escuchen bien los que están en TikTok, escuchen bien aquellos que quieren aprender la palabra. Es bueno que consigan una Biblia para que nadie los engañe. Él les dijo, van a ir a predicar pero sin dinero. Si ustedes ya recibieron el plan de salvación gratis, gratis lo van a hacer. Y hoy lo vamos a hacer más especificado, con los contextos completos. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vamos a leer, vamos a comenzar con Cori. Vamos a irnos al libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 5 y 6, para que vayamos comprendiendo el contexto completo, que Jesús ordenó que en el camino donde fueran a predicar no tenían que llenarse de oro, plata, cobre, dinero. Ahí lo van a leer ustedes. No tienen que recibir dinero por predicar. Son enseñanzas que les van a quedar para el resto de sus días. Sí, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Ahora, ¿por qué Él les dijo, ustedes que ya crecieron en la palabra, nosotros somos gentiles, sí o no? ¿A quién le dio ese privilegio Dios que nos predicara? A Pablo. Por eso les dijo, ustedes van a ir a predicarle a la descendencia de Israel, porque ella tenía preparado el ministerio de Pablo. Pero los dos
grupos que predicaron, Pablo dice, yo trabajo con mis manos para recibir ingresos. Entonces les dijo, ustedes van a ir a predicar. Más adelante, vamos a leer Arturo, el 7 y el 8, ya le dice, pero van a predicar gratis. En el camino no van a andar recibiendo oro, plata, no van a recibir nada. Bueno, entonces vamos a continuar contigo. Vamos a leer el 7, el 8 y el 9. Y yendo predicar. Ya nos mandó a predicar. Ahí nos manda ¿a qué? Vayan a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gratis. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Entonces le dijo, Arturo, Daune, licenciada, y aquí todos los que están en TikTok, si ustedes aprendieron la palabra, vayan a predicar gratis. Porque él no vino a cobrar la palabra. Aquí es donde se ha confundido la palabra diezmos, que sí, era para el Antiguo Testamento. Lo vamos a aprender claramente. Y esto es necesario que lo explique, porque Satanás está tomando más ventaja. Si las personas con dificultad conseguían para dar el 10% en dinero, hay ancianas que no pueden ni siquiera pagar el recibo de la luz y están engordando los bolsillos de los dirigentes de las iglesias. Ahora Satanás ha agarrado un grupo de pastores alrededor del mundo y les dijo, si Jesús ordena que no demos el diezmo, pues ahora yo les voy a dar el 40, dice el diablo. Y pone en la mente de personas apóstatas, contumaces, que le hacen creer que porque van a dar el 40 y el 90% van a vivir bien. ¿Y saben cuál es la trampa del diablo? Escoge a un grupo de personas que les da fincas, dinero, carros, y les dice, miren, yo doy el 40% y me está yendo bien. Pero nunca se dan cuenta que Satanás les cambió la S por la C, porque Dios los tenía en la cima con C, estaban en la gracia de Dios y les puso la S de cima con S y los manda, y le compraron a Satanás la idea que a Jesús no lo pudo engañar. ¿Se recuerdan cuando le ofreció Satanás a Jesús todos los bienes? Vamos a ver, Daune. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Miren cómo el diablo te ofrece riquezas. El diablo te puede dar una casa, te puede dar otra casa. Y hay personas que dicen, Dios me está bendiciendo porque doy el 50%. Son personas que están utilizando Satanás para llevarle la contraria a Jesús y estar engañando a millones de personas en el mundo. Pues si me quitan el 10% y ya lo descubrieron, ahora yo voy a poner el 40%. Pero esas no son palabras de Dios. Esas son palabras de un ser humano avaro, ambicioso, que ya está sacando en los cursos de teología cómo programar a las ovejitas a que den el 50%. Leamos, Daphne, como dice, cómo fue que el diablo le puede ofrecer riquezas a cualquier persona. Leamos Mateo capítulo 4, donde dice tentaciones de Jesús. En el versículo 8.
Entonces, ¿el diablo da riqueza, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Puede dar dinero el diablo? Te puede dar un buen empleo, una buena novia, que tal vez es una demonia, un terreno, una casa, y con tu boca confiesas, es que ahora se da el 40%, pero esas no son palabras de Dios, son palabras de Satanás metidos en pastores avaros que quieren engañar a la humanidad y le quieren llevar la contraria a Jesús. Ah, bueno, me quitaste el 10%, pues yo voy a engañar a tus ovejas y que den el 40-50%. Son palabras de Satanás, no son palabras de Dios. Cuando Dios nos muestra en su palabra, estas sí son palabras de Dios, las que ustedes están leyendo. Les dice, vayan y prediquen por gracia. Y luego en el capítulo 9 de San Lucas, versículo 3, claramente le dice, no reciban dinero por la predicación. No reciban dinero. Vayan y prediquen sin dinero. Leamos que toca, Karen. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 3. No, perdón, Lucas, capítulo 9, versículo 3. Allí le dice claramente, si van por el camino predicando, como Él los mandó en el camino a predicar, ¿sí o no? Les dijo, no reciban oro o plata. Ahora les dice más claro, para que no se vayan a confundir. Es dinero lo que no van a recibir por predicar. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 3. Y les dijo, no temáis, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Ni dinero. No tomen dinero. Ni llevéis 2 túnicas. Ahí está. ¿Qué le dice? ¿Hay que recibir dinero por predicar? No tomen dinero. Yo sé que a muchas personas les voy a desagradar en este momento. Y muchos se van a revolcar en su veneno. Porque muchos pastores nos damos cuenta que ya están escuchando estas predicaciones. Pero por amor a sus almas, ya no se dejen engañar. Dios en 3 de Juan capítulo 2 dice que Él te va a prosperar en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios nos va a dar lo necesario. Hoy en la mañana tomamos lechita de vaca. Es un banquete que Dios nos regala. Dice que somos dignos del salario. Esa es otra cosa. Para nuestro Señor, salario, hay muchas palabras confusas que las congregaciones las utilizan para engañar a la humanidad. Salario para Dios es el alimento. Leamos lo que dice ahora el licenciado. Ahora vamos a regresar a Mateo, capítulo 10, versículo 10. Ahí nos dice Dios que nosotros los que predicamos y para todos ustedes que están aprendiendo la palabra son dignos de que le regalen comida donde quiera que vayan. Ese es el salario. Lo mismo. Exactamente, se dan cuenta. Nosotros somos dignos de que si llegamos a una casa y nos regalan un plato de comida, ese es el salario. Aquí dice alimento, pero en San Lucas le dice, el obrero es digno de su salario. Aquí le dice, el obrero es digno de su alimento. Ahora vamos al capítulo 10 de San Lucas, versículo 8, licenciada. Lucas 18. Lucas capítulo 10, versículo 8. Aquí dice que nosotros somos dignos, toda la persona que predica es digna de su alimento. Ahí nos dice, ese es el salario, tu alimento. En cualquier ciudad donde entréis y os exijan comer lo que os pongan delante.
Continuemos con el otro versículo. Sanada con enfermos que en ella haya, y decirles que han acercado a vosotros el reino de Dios. El 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de nuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Nos acudimos contra vosotros, pero esto sabed, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Gracias, licenciada. No quiero donde dice así. 7 es. Leamos el versículo, capítulo 10, versículo 7, licenciada. Porque ahí dice que nosotros somos dignos de un salario. Así es. Portad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ajá. ¿De qué somos dignos los que predicamos? De alimento. De alimento, que es el salario. ¿Y qué nos dice? Vayan a predicar y no reciban dinero. Ahora, esta es la introducción. ¿Qué significa? Que Dios, a toda la persona que aprende la palabra, Él se encarga de su alimento, de su calzado, una cama donde estar, y no le va a faltar nada. Ahora, el problema es el siguiente. Tú puedes ser gobernador, puedes ser presidente de un país, Dios lo permite, pero tú vas a entregar cuentas sobre ese cargo que tuviste. Entonces, lo que estas personas no se dan cuenta es de que si Dios permitió que tuvieran una iglesia de 2 personas o de 100,000 personas, ¿quién lo permitió? Fue Dios. El diablo se metió y metió la avaricia. Ahora, esta persona, ¿será que no va a entregar cuentas con Dios? Un alcalde, Dios permite que un alcalde sea digno de su sueldo mensual, pero ¿será que es válido que él se enriquezca con el dinero del pueblo? ¿Es válido? ¿Es válido que un alcalde se haga millonario con el dinero del pueblo? Tampoco a Dios le agrada que un pastor aumente sus bienes por medio de las ovejitas. Ahora háganse la pregunta, los que están en TikTok, los que están en internet, ¿por qué entonces Dios dejó tantos versículos en la Biblia que nunca los vas a escuchar en una congregación? Leamos 56:11 de Isaías. ¿Cómo le dice Dios a aquellos pastores que se están enriqueciendo con la palabra de Dios? Tal vez aquí hay personas que se van a asustar porque es primera vez que van a escuchar estos versículos. Por eso les digo, compren una Biblia, porque esto es las escrituras de Dios. Isaías 56:11. ¿Cómo le dice Dios a aquellas personas que aumentan sus bienes por medio de la palabra? Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿A quién le dice? A los pastores. Esos son unos perros insaciables. Ahora, Para su propio beneficio, ¿sí? trabajan para su propio beneficio. Pregúntense por qué Dios dejó estos versículos. Porque yo no los dejé escritos. Esta es palabra de Dios. Y este es un profeta de los mayores, Isaías. Luego por Jeremías les explica que tienen las iglesias engañadas. Ahora ya no es con el 10%. Ahora es con el 30, 40, 50, hasta el 90%. Y les dice, así engañan. Y la persona que habló conmigo el día martes o miércoles estaba tan seguro
Ya le habían metido el chip en la cabeza y me dijo, no hermano, es que ahora ya es el 40-50% para ser superados. Esa es palabra. A la primera persona que me lo dijo, yo le dije, dejémoslo ahí. Pero con esta segunda persona dije, ya Satanás está haciendo un cáncer en todo el mundo. Ya están sacando hasta cursos de teología. Nos están preparando a los pastores para que le quiten el 40-50% a las ovejas, haciéndoles creer que se van a hacer ricos si dan más dinero. Esa es palabra de un hombre contaminado que te está programando y está defendiendo la palabra de un hombre mortal, mentiroso y avaro. Dios les dice, son unos perros insaciables, pastores que no entienden, predican por su propio provecho. Y luego por medio de Jeremías les dijo, tienen iglesias y los tienen engañados, como esta persona que habló conmigo, que va a ese curso de teología, están cobrando 500 quetzales, los encierran en un auditorio y son puros pajaritos engañados, así como andan los testigos de Jehová, que todo el tiempo están peleando con Jesús. Su vida es pelear con Jesús, todo el tiempo desacreditando a Jesús. Así salen estos, programando a que des más dinero. Leamos lo que dice Jeremías, capítulo 5, versículos 27 y 28. ¿Jeremías qué? Capítulo 27, no, capítulo 5, versículos 27 y 28. Jeremías capítulo 5, versículos 27 y 28. Ahora imagínense ustedes que así son las iglesias. Así tienen el grupo de personas como que son pajaritos sin entendimiento. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Se prosperaron por medio de las ovejas. Un alcalde llega a servir a su pueblo, pero cuando lo ves tiene más fincas, más casas, más terrenos, con el dinero del pueblo. No, incluso Ahora, como eso los pastores le quitan a las ovejas y cuando la oveja tiene necesidad le dan la espalda. le dicen que es una oveja inútil, que porque no ha dado dinero, que por eso está pobre. Miren qué pecado más grande. Y a eso Dios puso en mi corazón denunciarlo hasta los últimos días de mi vida. Y no me importa lo que digan, lo que piensen aquellos avaros que no les gusta que les digan la verdad. Pero aquellas personas que están en TikTok van a aprender que el diezmo quedó totalmente anulado. El problema es que como ahora muchas personas se están dando cuenta que es real, yo le acepto, tenían razón, el diezmo ya no existe. Ah, pues ahora les salgo con algo más grande, dice el diablo. Pues ahora le voy a quitar el 30, dice el diablo. Pero es palabra de Satanás, no es de Dios. Leamos hasta el 31 donde dice Dios, palabra fea, horrenda y cosas están haciendo en la tierra. Con mi palabra están haciendo cosas horrendas. El 29 al 31. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ese es el problema. Aquí están haciendo cosa horrenda con la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, el problema no es solo con los pastores.
¿Qué dice? Mi pueblo. Así lo quiso. ¿Qué pasó? Y es que así quiere. ¿Somos cómplices o no? No somos víctimas, somos cómplices. Porque si le decimos a uno de ellos, sí, mire, ya no dé diezmo porque le está robando. Mentira, yo voy a dar diezmo porque ellos me dicen que dé. No quieren a nosotros. No es Dios, es ellos. Ellos son los demonios que han programado a un avaro para que quite el dinero de las ovejas. Y es tan increíble. Pero, qué buena pregunta la que acaba de hacer, Patrick, sí. No, que es tan increíble que se les muestra el versículo. Yo te digo eso. Ajá. Y nos acaba de topar con una persona que dice, no, es que es cierto, ya, eso sí es cierto. Dice, ya no hay diezmo. Sí. Pero soy más próspera porque ya yo incluso doy más del 10%. Si nos dijo, y es a mí y a nosotros, yo acepto, es cierto, yo sí acepté y aprendí que no hay diezmo. Hoy dice el 90. Pero ya hay No es el 90. ya hay institutos teológicos donde te dicen, es cierto, nos descubrieron que el diezmo no hay que darlo, nos descubrieron, pero ahora vamos a tener otra trampa. ¿Quieren tener más dinero? Den más dinero, den el 90%. Y viene el diablo y te cambia la S por la C. Tal vez ibas en la cima con C para el cielo y te pone la S, que es para la profundidad, y te sigue dando bienes. Y si tenías un carro te da 2, y si tenías 3 casas te da 4, y te dice, ahí está, te estás prosperando. No saben que es una maldición porque le compraste la idea a Satanás y 0 galardón. Pero acaban de hacer una pregunta que aquí mismo dice. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso, pero no para que sean salvas. Por eso dice, tú leíste, mi pueblo tiene la culpa. ¿Qué dice ahí? ¿Lo justifica Dios? ¿O qué le dice? Mi pueblo así lo quiso. Lee 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 creo que está, donde dice, van a tener un poder engañoso porque no quieren escuchar a la verdad lo que tú estás diciendo, Karen. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo, no sé si está en el 9 o en el 11, donde dice, por eso Dios les envía un poder Dios es engañoso. poder engañoso para que crean. Aquí el número es el 11. Entonces, El 11. Ahora, todo este contexto se refiere, les explico, inicuo cuyos venimientos por obra de Satanás. Se refiere que ya son ideas del anticristo. Entonces, aquellas personas que defienden a aquel pastor avaro van a tener sus consecuencias. Leamos lo que dice. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, ¿Por qué? A fin de que ¿Ya? sea. Continúa. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿es injusticia estafar a las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y hay quienes los defienden? ¿Sí o no? Ahí está el poder engañoso. A fin de que no sean salvos. Por eso en Mateo 23 Dios les dice, logran un seguidor o un prosélito y lo hacen más candidato al infierno que del cielo. No van a ser salvos. Y a los pastores claramente les dice, en 2 de Pedro, dame capítulo 2, versículo 3, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Sí, dame. Vamos a leer el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Sí. Sí, dame. Y muchos y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas como mortales, ya de largo tiempo
Si alguien entendió este versículo, ¿a quién se refiere? ¿Y qué están haciendo? Mercadería de las ovejas. ¿Qué dice sobre los tales? Su moderación no se tarda y su perdición no se ve. Qué triste. Y el diablo, y le compraron la idea a Satanás. Ahora, el problema es este, ya estamos terminando, porque esto va a ser largo, porque ahorita vamos a ver cómo es que Jesús dejó eliminado el diezmo. Pero yo que estoy aquí presente como un siervo, con el poco entendimiento que Dios me regala, ¿será que no voy a estar ante el gran juicio? ¿Voy a tener juicio, sí o no? Sí. Yo voy a tener mi juicio. Aquellos pastores que tienen 2 ovejas por 100,000 ovejas, ¿será que van a tener un juicio? ¿Sí o no? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, licenciado. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Usted como abogado tiene que entregar cuentas ante Dios de todas sus actitudes, de las justicias e injusticias que ha cometido. Su servidor aquí presente va a tener un juicio, y el pastor que explotó a las ovejitas, ¿será que no va a tener un juicio? Ahora ese juicio, dice, ese juicio está en Apocalipsis capítulo 20, Arturo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 12 y 13. Ahí estamos en el juicio. Todo pastor que en este momento está engañando a las ovejas con un 40-50%, ese apóstata. Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, ahí dice el gran juicio ante el trono blanco. 20:11. El 11 comienza hasta el 15. O 15. Vamos a leer primero 2 versículos, 11 y 12, y los vamos a ir explicando. Todos vamos a tener un juicio. Estos pastores que le compraron la idea a Satanás van a ser ajusticiados. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí quedémonos. Ahora, este servidor que está aquí enfrente va a tener un juicio, ¿sí o no? Sí. Esos pastores que ya se murieron, millonarios, con grandes edificios, estafando ovejas, ¿van a tener un juicio, sí o no? Sí. ¿Quedó escrito en los libros, sí o no? Sí. Y se dejaron engañar por Satanás, que les vendió la idea de hacerse millonarios. Y qué increíble, ¿verdad? Porque al final aquí estamos tal vez 70, 60 años en la tierra. Y por ese toda la eternidad. Ahí donde dice, se van a ir al infierno. Continuemos, licenciada, con Apocalipsis capítulo 20, versículos 13, 14 y 15. Esos se fueron al infierno y se van a ir al infierno por la ambición del dinero. No, la licenciada va a continuar. ¿Se recuerdan Mateo 7, 21 al 23 cuando le dijeron, Señor, predicamos
apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Será que hoy fueron inscritos en el libro de la vida? Se fueron para el infierno. Dejaron sus grandes edificios, los grandes templos, por dejarse engañar por Satanás. Ahora en 2 versículos nos vamos a dar cuenta. Aquí es la introducción del estudio del diezmo. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué Jesús dejó eliminado el diezmo. Que ahora ya no es un secreto para ningún pastor. Porque ahora ellos dicen, es cierto hermano, usted tiene razón, el diezmo ya no existe. Pero nos tiramos por algo más alto. Porque así me está enseñando el Instituto Teológico. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 7. Durante todas estas conferencias que vamos a hacer cada domingo, vamos a leer Hebreos capítulo 7 hasta el 10, donde explica claramente por qué Jesús eliminó el diezmo. Porque ese era para los antiguos sacerdotes levitas. Pero cuando Cristo entró a esta tierra, Él eliminó el diezmo. Porque Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote eterno. Leamos Hebreos 7, ¿no? Hebreos capítulo 7, versículo 5, me vas a leer tú. El diezmo era una ofrenda que se hacía a los antiguos sacerdotes, que lo repartían entre las necesidades de la población. Y aquí, antes de retirarme, quiero aclarar algo. Leamos Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Era una ley. Esa era una ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, el diezmo era una ley en el Antiguo Testamento. Pero ustedes saben que esos sacerdotes ya no existen, ¿sí o no? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Jesús. Entonces, cambiando de sacerdocio, se cambió el sacerdocio, ¿sí o no? En el 12 vamos a leer, Anthony, tú que vas entrando, vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 12. ¿Ya no son los levitas los sacerdotes de nosotros o siguen siendo los levitas? Ya no son los sacerdotes de nosotros. Entonces, dice, como se cambió el sacerdocio, se va a cambiar la ley. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esa ley ya no va a existir. ¿Se recuerdan lo que tú leíste? La ley de los diezmos. Entonces, cuando Jesucristo entró, ya dice en el 18, dejo pues anulado el mandamiento de los diezmos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, quedó eliminado el diezmo, ¿sí o no? Sí. Está bien claro. El problema ya no es ese. El problema es que ahora Satanás, como ya vio que lo pusieron en evidencia y que muchas congregaciones, ya Dios les quitó la telaraña de la mente, que el diezmo no existe, ahora esto le quieren salir más adelante a Dios. Ah, bueno, dice el diablo, te quitaron el diezmo, ya vistes. Dios no es bueno, te quitó el diezmo. Ahora quítale el 40% a sus ovejas. Quítale el 50%. Entonces esa es idea de quién. Lo que nos dijeron el domingo. Tú viste palabras de Dios. ¿Palabra de quién? De un hombre que le ha programado su mente. Es cierto, don Arturito. Ya me di cuenta que el diezmo no existe. Pero fíjese que ahora nos dijeron que debemos el 40% para que nos superemos. ¿Y sabe Ahora, qué es lo peor? Que ella dice, es si estoy más bendecida cuando él. porque el diablo te cambió la C por la S. Ya él te puso en la cima, pero para abajo. Porque ¿qué dice?
Y mi pueblo así lo quiso. Ahora les entrega ese poder engañoso. ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Condenados. Porque defiendes lo que te están programando. Si tú le crees a un testigo de Jehová que Cristo no es Dios, ¿para dónde vas? Pero tú le creíste. ¿Cómo es eso, verdad? De delicado, porque puede ser que estas personas no se vayan al infierno por eso, pero el concepto que estas personas le vayan a meter a nuevas ovejas va a condenar a las nuevas ovejas. Esa es la idea de Satanás. Engañar, así como engañó a la humanidad con San Cristóbal, que es el chofer, que es el protector de los... Y aquel iba en un trailer con un gran cuadro y un San Cristóbal y se fue a estrellar y se mató. Para nada le sirvió San Cristóbal. Pura mentira. Pero ya lo engañó. Entonces te está llevando pero a otro lugar que no es el cielo. Ahora usan el libro de Malaquías, otra gran herejía, para humillar a las personas y afligirlas. Mira, hermano, lo que le dice Dios: maldito porque me está robando en los diezmos. Maldito soy porque me habéis robado. Y traiga los diezmos al alfolí. Con esto termino. Ustedes tienen tecnología. Yo tengo la palabra de Dios. Ustedes lo van a comprobar en este momento antes de terminar. Leamos Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Con eso le ponen temor a las ovejas. Es el último libro del Antiguo Testamento, antes de San Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Con esto ponen a temblar a las ovejitas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis tomado. Ahora les quiero aclarar. Les dicen eso los ¿Qué pobres dice? ovejas. Todos. ¿Y quién maneja los diezmos? El pastor. Ellos son todos. Me habéis robado. ¿Quién administra los diezmos en una iglesia? ¿Qué que las ovejas? No, porque... No. Las ovejas lo dan. Dan su quexalito. Oremos por ofrenda, hermanos. Oremos por ofrenda, hermanos. Oremos por todos los servicios. No hay servicio que no No, pidan. todo el tiempo te venden un servicio. Imagínense a Jesucristo vendiendo los servicios. Y esto fue en Miren el qué Antiguo asco, Testamento. qué asco, qué asco. Imagínense a Jesucristo vendiendo su palabra. Cuando Él les dijo, vayan y prediquen, ¿qué les dijo? Sin recibir Nada. dinero. 51, Isaías 55:1. ¿Quién los ha engañado? ¿Dios o Satanás? Satanás con el dinero. Entonces, antes de retirarme les digo, los diezmos se daban en frijol, en trigo, en maíz. De lo que cosechaban, si habían 10 quintales, tenían que dar un quintal, que era el 10%, para que comiera toda la población. ¿Qué aprendimos ahora? El obrero digno de su salario. ¿Qué es salario? El alimento. Vayan a una casa y reciban la comidita que les dan, porque ustedes son dignos de su salario. Entonces dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Miren qué gran pecado. Leamos, Cori, el versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y ese alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Habrá alimento o dinero? Es alimento Para todos. para todos. Sobreabundas cuando Hay mucha bendición. comida. Entonces dice Dios, si me pruebas y me traes un quintal, yo te voy a dar sobreabundancia. Pero aquí con esto cierro. ¿Saben que ellos toman por alfolí? Un canasto donde vas a reunir todos los billetes. O un bote donde meten todos los dólares, si es en Estados Unidos. Apóstatas, contumaces,
ladrones. Métanse en internet todos ustedes. Miren que es alfolí. Son graneros. No es un canasto con billetes. Ahora está con peor. Graneros. Porque te ponen una maquinita para que pases tu tarjeta de crédito o débito. Métanse, por favor, alguien que se meta en internet. ¿Qué es alfolí? Averigüen qué es alfolí. Es un granero. Un diccionario de la Real Academia Española te va a decir, es un recipiente donde se mete frijoles, maíz. O sea que en ¿Qué significa? Métanse en internet. O sea, en Esos que están en TikTok, métanse en internet y digan, pero respóndanse a sí mismos. ¿Qué es alfolí? Granero. Es un granero. Y también en masculino es como un almacén de sal. Es donde están los víveres. O sea que ¿Sabe qué es alfolí para ellos? No, La y- carne y se en este mantiene. caso, como dice que es por comida, ¿va? Entonces están reuniendo y bien, miren que hay algún necesitado. Es como un granero vacío que la gente quiere donar una libra de azúcar. una Eso, libra de eso arroz. es el alfolí. Pero para estos pastores contumaces, el alfolí te engañan. Te engañan, sí. Ese es el alfolí. ¿Sabe qué dicen en las iglesias? Aquí está el alfolí, hermano. Un canasto y meta billetes de a 100 si quiere más bendición. Ese es el alfolí para ellos. Un canasto con una mantita donde reciben dinero. Esos son los diezmos. Este es el estudio en el cual queremos desenmascarar las artimañas de Satanás. ¿Qué es alfolí para ustedes? Granero. ¿Ya lo sabían? No. ¿Les quedó claro? Cuando escuchen un pastor mentiroso, mentiroso, alfolí, son un granero porque los diezmos eran en trigo. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Por favor, licenciado. Amado Padre, te damos gracias por un día más que nos permites reunirnos, Señor, ya sea de forma presencial o virtual. Sabemos lo importante de las palabras que tú nos compartes, Señor, no solo para nosotros, sino para poder abrir y quitar esas puertas, Señor, como otras personas, ya que les han inducido, Señor, un estudio, ¿verdad? Una doctrina distinta a la que tú, pues, el día de hoy nos enseñaste. Sabemos que esto es de mucha bendición y conocimiento para nosotros, Señor, y pues poder compartirlo con otras personas. Te doy gracias por todos los que pudieron comparecer de forma presencial y los que tuvieron el deseo también de conectarse en forma virtual. Por eso, Señor, pues me voy a agradecer en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor.